Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu לעסוק בדברי תורה. Baruch atah Yahweh amelamed Torah leamo Israel beshen Yeshua Hamashiach. Bendito seas Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has santificado con tus preceptos y nos has ordenado ocuparnos del estudio de la Torah. Bendito seas Yahweh, que enseñas Torah a tu pueblo Israel, en el nombre de Yeshua el Mesías. Muchas gracias. Amén y amén. Shabbat Shalom a todos, bienvenidos a la comunidad Kol Shaddai. Estamos transmitiendo en vivo para todo el mundo. Esto es el estudio sistemático del libro de Josué. Hoy vamos a estar estudiando el capítulo 3 en el libro de Josué, así que le invito a abrir su Biblia y acompáñenme en la lectura. Vamos a estar leyendo desde el versículo 1, Josué capítulo 3, versículo 1 en adelante dice: Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Yahweh vuestro Elohim y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Yahweh hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Yahweh dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Yahweh vuestro Elohim. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Elohim viviente está en medio de vosotros, y que él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto del amo de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Yahweh, el amo de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Yahweh estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Palabra del Eterno, capítulo 3, sean todos bienvenidos en esta noche, capítulo 3 del libro de Josué. Bueno, hoy vemos cómo Josué y el pueblo llegan finalmente al Jordán. Los oficiales instruyen a todo el pueblo antes de cruzar este río. Y claro, el Eterno anima a Josué. Josué anima a su vez al pueblo. Y vemos finalmente el milagro de la división de las aguas del Jardín o del Jordán,
como le conocemos en las traducciones. Iniciamos nuestro versículo 1, dice: Vayashkem Yoshua baboker vayisu meashitim vayavou ada Yarden uvechol bene Israel vayalinu sham terem yaavoru. Josué dice en primer lugar que se levantó de mañana, se levantó muy temprano. Josué no podía descansar cuando debía atender un trabajo importante para el Creador. No tenía en cuenta su propia comodidad. Y como dirigente, como líder, debía dar un buen testimonio a los funcionarios que tenía bajo su mando. Los negocios del Creador siempre exigen lo mejor que podamos ofrecer, no lo que sobra. Los que quieren realizar grandes cosas para el Eterno deben levantarse de mañana. La mañana en cuestión, en este versículo, fue del día siguiente al regreso de los espías. Esa mañana fue muy importante para el pueblo de Israel. Y finalmente, nos dice el texto, partieron. Habían acampado durante más de 2 meses en Shittim, o Sittim, como lo traducen. Habían llegado allí al primer día, ¿sí?, del primero del año 40, podríamos decir, después de la salida de Egipto, según Deuteronomio 1:3. Y esta, su primera marcha bajo el comando de Josué, fue de poco más de 10 kilómetros, pero puede haber exigido la mayor parte del día debido a los rebaños, a los niños, ¿sí? Finalmente, dice el texto, reposaron, es decir, pernoctaron, armaron un campamento provisional, quizá permanecieron allí durante 3 días, nos dice el verso 2, pero a fin de hacer los últimos preparativos para lo que sería el cruce del Jordán. Nuestro versículo 2 dice: después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento. Es decir, que al final de los 3 días, Josué envió oficiales por todo el campamento para que hicieran una segunda proclama. Según el capítulo 4:19 de Josué, el pueblo cruzó el Jordán el día 10º del mes de Aviv, ¿sí?, del primer mes del año. Me refiero a Aviv o Nisan, como se le conoce. Este era el año 41 desde el Éxodo. Por lo tanto, la proclama se dio el día anterior, que sería el capítulo 3, versículo 5. O sea, el día noveno fue a su vez el tercero después de la marcha desde Sittim hasta el Jordán, según nuestro versículo 2. Según la forma oriental de hacer los cómputos, habían llegado al Jordán el día 7º del mes, es decir, el día después del regreso de los espías a Sittim, el 6 de Aviv, podríamos decir, según el cómputo hebreo. Puesto que los espías regresaron 3 días después de haber entrado en Jericó, tal vez fueron despachados por Josué el 4 del mes, según este cómputo oriental. Como podemos ver también, las instrucciones del capítulo 1, verso 10, 11, fueron emitidas al regresar los espías, tienen que haberse dado en la mañana del día 7. Cronológicamente, podemos entender que la narración de los 2 espías del capítulo 2 precedería a la orden del capítulo 1, versos 10 y 11. Por lo tanto, el mandato de esa porción fue dado, como decíamos, el día 7 o el 8. Y el capítulo 3, versículos 2 al 5, que es lo que estamos estudiando hoy, sería el día 9. Entonces, habiendo hecho esta aclaración, dice nuestro versículo 3, Vayetzavu et ha'am lemor kirotchem et Aarón berit Yahweh Elohechem beakohanim aleviim nosim oto beatem tisu mimekomchem Balachtem Aharab, dice. En nuestro versículo 3, capítulo 3:3, ordenaron, mejor dicho, al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Yahweh vuestro Elohim y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar, o sea, de vuestras moradas, y marcharéis en pos de ella. O literalmente dice el texto, irán detrás de ella, o tras ella, ¿no? Aharab. El arca, Aarón Yahweh. Hasta este momento la columna de nube y fuego había guiado a Israel en su camino
ahora no se le vería más. En el cruce del Jordán, el arca, que antes había sido llevada en medio del campamento, como nos dice el capítulo 2 de Números, debía encabezar la marcha. Sabemos que era el centro y símbolo del pueblo hebreo, de la presencia de Yahweh en medio del pueblo hebreo. De este modo, el Creador estaba todavía con ellos, aunque ya no en la columna de nube. El arca, podríamos decir que era el receptáculo de la inmutable Torá, ¿sí? Y sagrada Torá. Sobre el arca estaba el propiciatorio que recordaba a los israelitas la misericordia, la paciencia, el perdón, el favor, la gracia de Yahweh, quien al comenzar ellos su vida como nación les dijo en realidad que mi carácter, mi justicia y mi misericordia los guíen todos los días de su vida. Que los 10 mandamientos, mis normas, mi Torá, mis estatutos, mi norma de rectitud, les muestren cómo vivir. Y que mi gracia, mi favor, les ayude a obedecerlos todos los días. Mientras siguiesen estos principios, estarían seguros. Sacerdotes levitas, Kohanim a Leviim, comúnmente eran los hijos de Coat, quienes llevaban el arca, ¿no? Según el capítulo 4 de Números. Claro, muchos comentaristas afirman que los sacerdotes llevaron el arca solo en estas otras 3 ocasiones. Cuando marcharon en torno a Jericó, cuando Sadoc y Abiatar la llevaron de vuelta a Jerusalén mientras David huía de Absalom, y cuando se la introdujo en el templo de Salomón, aquí en el Jordán, los sacerdotes que representaban al mediador Mashiach y sumo sacerdote debían encabezar esa marcha. Irán en pos de ella, al revés de lo que se hacía habitualmente. El arca debía ir delante. Una vez antes, cuando por primera vez partieron del monte Sinaí, había ido delante de ellos por 3 días, dice Números 10. Ahora se presentaba otra ocasión especial a fin de impresionar al pueblo de Israel con el hecho de que era el Eterno quien los hacía entrar en Canaán y era quien los dirigía en la conquista. Su presencia debía ir delante de ellos. De la misma manera, ha prometido guiarnos a nosotros todos los días de nuestra vida, así como Israel, como los hebreos seguían el arca, ¿no? El representante de la justicia y la misericordia de Yahweh, nuestro Elohim. Si nosotros también seguimos la justicia, la misericordia, la obediencia a los preceptos, tendremos el privilegio de avanzar. Amén. Al fin de la jornada encontraremos, dice Romanos 2, versos 7 y 8, gloria, honra, pero también inmortalidad. Y una enorme bienvenida a esa Canaán celestial, dice Mateo 25. Claro, de alguna manera la historia se repite, ¿no? En cada uno de nosotros. Y es importante verlo desde esta manera. Nuestro versículo 4 dice, Achrajok ye venechem uveno, que alpaim ama vamida, al tikrevu elav, leman asher tedu, et aderech asher telchu ba, ki lo avartem baderech mitemol shilshom. Fíjese que el verso 4 dice, a fin de que sepan el camino por donde habéis de ir, por cuanto ustedes no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella, dice. Estoy en nuestro versículo 4. ¿Sí? El arca debía ser claramente visible para todos, ya que la columna de nube no los guiaba más. Si se hubiese permitido que muchos se agolparan en torno de ella, se habría perdido de vista para la gran mayoría. Era una experiencia nueva el ser guiados sin la columna de nube. De vez en cuando el Eterno nos guía por caminos extraños a nuevas experiencias. Nosotros también debemos mantener ese arca del pacto siempre a la vista para que podamos seguir donde quiera que el Eterno crea conveniente llevarnos. Siempre es importante dejarnos guiar por el Altísimo.
Tomen distancia, les dijo. El arca no necesitaba más guardianes que los sacerdotes que la llevaban. La distancia entre el arca y el pueblo hizo posible, querido Javerim, que muchas personas más observasen la separación de las aguas del Jordán. Que si la multitud hubiese estado, como decíamos, toda agolpada cerca de ella, además de ese modo se hacían resaltar la reverencia y el respeto por el arca, la presencia de Yahweh y su Torah que estaba dentro. Si Israel no hubiese estado dispuesto a seguir los preceptos de la Torá, nunca habría entrado en Canaán. Tampoco entraremos nosotros en aquella tierra prometida si no somos obedientes a sus preceptos. Y muchos se preguntan, 2000 codos, ¿cuánto es? Bueno, son como 890 metros, algo así como casi, vamos a decir, 9 cuadras de distancia. Es bastante, ¿verdad? Dice nuestro versículo 5 en el estudio, Vayomer Yoshua el Aam itkadashu ki mahar yaseh Yahweh vekirvechem niflaot Baruch Hashem. Mañana hará maravillas el Creador entre ustedes. Esas niflaot que explica nuestro versículo, en primer lugar les dijo, santifíquense. ¿Sí? Apártense. Probablemente Josué se refiere aquí al mismo tipo de experiencia que el Eterno demandó del pueblo en Sinaí, allá por Éxodo capítulo 19. Debían bañarse, lavarse la ropa, abstenerse de todo lo que pudiera impedirles fijar la atención en el gran milagro que pronto habría de realizarse en favor de ellos. Por supuesto, el Eterno bendecirá su obra de preparación. El hombre siempre debe cooperar con el Eterno en la realización de su propia salvación. ¿Qué dice Filipenses 2:12? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. El hombre siempre debe cooperar con el Eterno en la realización de su propia salvación. Esto es algo bíblico. Si hemos de esperar la bendición y la dirección del Eterno en nuestros preparativos para entrar a la tierra prometida, es esencial que nos santifiquemos, que nos apartemos, que nos consagremos nuestra vida al Eterno, a fin de que nos purifique, que nos aparte. Y esto también era muy necesario para entrar en esa Canaán del mundo antiguo. Cuánto más necesario será para poder entrar en la Canaán juntamente con Mashiach. Amén. Niflaot, una palabra muy interesante que la traduce como maravillas y proviene de un verbo que significa separar, distinguir. O sea que las maravillas que el Eterno hacía vez tras vez lo distinguen como el verdadero Elohim. Puesto que estas niflaot, maravillas, eran hechas en favor de Israel, apartarían a este de las otras naciones como objeto especial del favor divino. Pero no habría maravillas, es decir, el Eterno no podría obrarlas en su favor si no acataban primero los preceptos, la orden de santificarse. Dice nuestro versículo 6 en el estudio, Vayomer Yoshua el Kohanim lemor, Seu et Aron averit, veivru lifne Aam, vaisu et Aron averit, vayelhu lifne Aam. Habló Josué a estos sacerdotes y les dijo, tomen el arca del pacto y pasen delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo, dice. Vayelhu lifne Aam. Una declaración incluida aquí para señalar la obediencia a la orden de tomar el arca, de obedecer lo que está diciendo Josué. Las instrucciones de los versos 7 hasta el 13 precedieron a la marcha hasta el Jordán. Dice nuestro versículo 7, Vayomer Yahweh Yoshua ayom hazeh achel gadelcha ve'enei kol Israel
Asher yedum, ki kasher haiti in Moshe eye imach. De la misma manera que estuve con Moisés, estaré contigo. Y esto es un hecho. Para engrandecerte, dice, Galdeja. El cruce del Jordán sería para Josué lo que la proclamación de la Torá en el Sinaí había sido para Moshe. Y una corroboración de su autoridad, como dice Éxodo 19:9, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre, le dijo. La instalación de estos dos dirigentes se hizo delante del pueblo, porque en primer lugar habían sido elegidos por el Eterno. Muchas veces los honores no tienen relación alguna con el carácter de quien los recibe. Pero cuando el Eterno honra, es porque su propio carácter se manifiesta en la vida de la persona que es honrada. Dice nuestro verso 8, tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. El borde literalmente dice en hebreo la extremidad. Le dijo, no sea Aarón a Berit Lemor, que voajem ad ketze me yarden. Ese ketze que explica nuestra Torá se traduce como la extremidad, no justamente la orilla del río Jordán, sino el agua misma. El río se salía de cauce en esta época del año, decíamos. Los sacerdotes debían entrar en las aguas poco profundas de la orilla. Y cuando las aguas hubiesen dejado de correr, debían seguir hasta la mitad del río y permanecer allí hasta que todo Israel hubiese pasado. Las aguas siguieron corriendo hasta el Mar Muerto, dejando seco todo el lecho desde determinado punto más arriba del arca. Y esta distancia de varios kilómetros proporcionó amplio espacio para que la multitud pudiese pasar rápidamente con todo su ganado, porque ellos no iban solos, ¿no? Iba con todo su ganado. Dice el versículo 9, Vayomer Yoshua al Bene Israel, Goshuhena, Beshimu et Ivrei Yahweh Elohim. Josué le dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Yahweh, vuestro Elohim. Primero, acérquense o acercaos. ¿Sí? Le dijo Goshu y luego le dijo Beshimu. Es interesante estudiar desde el hebreo porque conocemos mejor el propósito de estas palabras. El pueblo debe haber estado con mucha expectación, sabía que algo extraño acontecería. Los oficiales ya habían instruido al pueblo que debía seguir el arca, pero nada se había dicho en cuanto a dónde lo guiaría. Josué había mandado avisar en el campamento que debían santificarse, según el verso 5. Y ahora los llamó para que oyeran las nuevas instrucciones que el Eterno le había dado. Informó a los israelitas exactamente lo que había de ocurrir, y al compartir esa información con el pueblo, se unió más estrechamente con él. Esto lo presenta como un dirigente sabio, capaz, porque un pueblo bien informado puede seguir a su líder en forma mucho más inteligente. El versículo 10 dice, añadió Josué, en esto conoceréis que el Elohim viviente está en medio de ustedes, y que él echará de delante de ustedes al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. El Jai, el Elohim vivo, la destacada manifestación del poder divino que estaban a punto de ver, distinguiría a su Elohim como el Elohim vivo verdadero. Y fíjense que menciona entre todas esta lista que está acá al amorreo. Decíamos y comentábamos la vez pasada que los amorreos formaron parte de los primeros habitantes de lo que es la antigua Israel. En tiempos de Josué ocupaban el territorio montañoso al oeste del Mar Muerto y también la parte de lo que es Transjordania que Israel había tomado de los reyes Sejón y Og.
Sus parientes, los cananeos, vivían principalmente en lo que se llama Fenicia y las zonas montañosas al norte y al sur de Jerusalén. Según el primer libro de Crónicas, capítulo 1, versos 13 al 15, los jebuseos, los amorreos, los gergeseos y los heveos eran todos descendientes de Canaán. El imperio hitita, con su capital en el Asia Menor, controlaba, decíamos la vez pasada, ciertas ciudades-estados en el sur hasta todo lo que es Israel. Una gran migración racial se había producido en la primera mitad del segundo milenio antes de Mashiach en la zona oriental del Mediterráneo. Durante ella, los Hicsos habían invadido Israel y aún Egipto, y se cree que esta migración hizo que hubiera en Israel un gran número de hititas, hurrios, que son los horitas, algunas veces clasificados con los heveos, y quizá los jebuseos en Jerusalén. Los pereceos y otras tribus que no eran semíticas, bueno, estas estaban esparcidas, digamos, en diversas zonas, no siempre bien definidas de Israel, y estas 6 o 7 naciones se mencionan con frecuencia, por lo menos en los primeros libros del Tanaj, muchas veces en relación con la promesa de expulsarlas. Dice nuestro versículo 13 en el texto: Ve'aya que Noach kapot reglea hakoanim nose Aaron Yahweh Adon kol haaretz ve'mea yardem ikaretum amayim ayordim milmaela vayahamdu nedechad. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Yahweh, el dueño de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón, dice. Está muy interesante nuestro versículo 13, primero porque dice cuándo. Esto indica que los sacerdotes que llevaban el arca debían manifestar su fe en la palabra del Eterno al pisar en el agua. El Eterno siempre pide a su pueblo no solo que afronte dificultades, sino que avance osadamente con fe, porque justamente esa es la fe, bajo su comando, bajo su dirección, confiando en que Él abrirá el camino. Amén. El Eterno, bendito sea su nombre, ha prometido desviar las aguas y allanar todos los obstáculos. ¿Qué dice Isaías 43? Isaías 43, verso 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Bendito sea Yahweh Sebaot. Entonces, las aguas del Jordán, le dijo, se dividirán. Esas aguas que vienen de arriba quedarán cortadas y se pararán formando un solo bloque. Las aguas debajo de ese lugar siguieron corriendo hacia el Mar Muerto, dejando seco el lecho del río. Y aquí se repitió el milagro del Mar Rojo. La formación de un camino a través de las aguas, como una prueba de que el Eterno tiene el mismo poder para completar la salvación de su pueblo, como lo había tenido para iniciarla, ¿sí? ¿Por qué Israel tuvo que esperar hasta que el Jordán estuviese desbordado para cruzarlo? Un mes antes o un mes después, la situación hubiera sido diferente, ¿verdad? Y los israelitas ya habían estado acampados en Sitín durante ¿cuánto? 2 meses, dijimos. Probablemente había 2 razones. Uno, que el poder del Eterno sería más evidente, ¿sí? Sería mucho más evidente. Y punto número 2, que la gente de Jericó no los estaría esperando y no tendría guardas junto al río. Debido al temor que sentían y en vista de que se disponían a resistir a los invasores, se podía esperar que la gente de Jericó hubiera estado cuidando los vados del Jordán, donde hubiera sido posible resistir fácilmente a los hebreos. Los habitantes de Jericó recordaban bien el informe del cruce del Mar Rojo. Y este incidente ocurrió, dijimos, 40 años antes. Aún todavía les infundía terror.
Ya lo estudiamos la vez pasada, ¿no? En el capítulo 2. El terror, como lo decía Rahab, que testificaba el terror que los había invadido. Una repetición de ese milagro a tan poca distancia no podría sino intensificar su temor. Para el Eterno, el volumen del agua del Jordán no tenía importancia. Eso no es algo importante para él. Dice nuestros versos 14 y 15, y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, explica nuestro verso 15, ¿no? Claro, ¿por qué explica esto el verso 15? Porque probablemente se refiere aquí a la cosecha de la cebada, no a la del trigo. Según Ruth, capítulo 1, versos 22 y 2 de Samuel 21, 9, la cebada se cosechaba primero. Según Josué 4, el verso 19, el cruce del Jordán se realizó el día 10 del primer mes. Y en el día 14, los hebreos observaron Pesaj, que lo vamos a estar estudiando la semana que viene, con el favor del Eterno, el capítulo 5 de Josué. Entonces, el día siguiente del día de reposo debían presentar las primicias. Según el historiador Flavio Josefo, consistía en una gavilla de cebada. En ese cálido valle del Jordán, la cosecha maduraba precozmente en la primavera, cuando todavía los ríos estaban crecidos por las recientes lluvias invernales, el deshielo, digamos, de las montañas. Según el Éxodo capítulo 9, versos 31 y 33, la cebada y el lino maduraban juntos. De hecho, comentábamos la semana pasada, acerca de Rahab y los espías. Rahab tenía en su terrado manojos de lino que se estaban secando, dice el texto. Y esto podemos confirmar las declaraciones anteriores en cuanto a la cosecha de la cebada, ¿no? Señala una vez más que la narración bíblica es totalmente fidedigna, es decir, hecha por testigos oculares. Amén. El verso 16 dice: Vayamdu amayim ayordin milmala kamunetehat arehek meot ba'adam o me'adam air asher mitzat Zaretam Beyordim al Yama Araba Yama Melach Tamu Nihratu Ve'ama Beru Neget Yerijo. Las aguas que venían de arriba se detuvieron, dice, como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán. Y las que descendían al mar del Arabá y al mar de Sal o al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó, dice el versículo 16. ¿Por qué dice el texto original ¿no? Cuando dice bien lejos de la ciudad de Adán, pero aparece la preposición? Claro, los masoretas dicen muchos, hicieron un cambio desde Adán. Bueno, no es muy clara la razón por la cual se hizo esto. Se levantó un montón sólido a gran distancia sin que se mencione a Adán. Y la intención del texto hebreo original parece haber sido informar que el amontonamiento de las aguas se produjo cerca de la ciudad de Adán, bien lejos del lugar del cruce. Esta ciudad se ha identificado con el Tel Ed-Damiyeh, que está próximo a este lugar, está el vado de Damieh, donde todavía pueden verse las ruinas de un puente romano. En este lugar del valle del Jordán se angosta a lo máximo y las rocas de ambos lados casi, podríamos decir, se tocan. Este punto está a unos 30 kilómetros al norte del lugar donde ellos cruzaron, y así habría amplio espacio a ambos lados del arca para que el pueblo cruzase en tierra seca. En cuanto al aspecto milagroso de la forma en que se secaron las aguas, pueden ustedes investigar.
Zaretán, un lugar en el Valle del Jordán, algunos lo ubican con Bet-Seán, según 1 de Reyes 4:12, otros dicen que está cerca de Sucot, 1 de Reyes 7:46, y hay quienes que lo identifican con Seredá, que es el lugar de nacimiento de Jeroboam. ¿Se acuerdan de Jeroboam? 1 de Reyes 11:26. También se lo identifica con Tel el Zaidie, a 18 kilómetros al norte de Adán. En fin, hay diferentes posibles puntos geográficos. El mar del Arabá, es decir, el mar muerto, ¿sí? El Arabá era la gran depresión del Valle del Jordán que se extendía hacia el sur hasta lo que sería el Golfo de Acabá. En dirección de Jericó ellos iban. Habría sido difícil, si no imposible, que todo el pueblo pasara en un mismo lugar. Quizá emplearon una extensión de varios kilómetros del lecho del Jordán para cruzarlo. Evidentemente los sacerdotes que llevaban el arca cruzaron frente a Jericó y la multitud pasó a ambos lados del arca. Los cananeos habrían intentado defender los vados del Jordán si hubiesen anticipado que lo iban a atravesar los israelitas. Indudablemente sabían que el campamento de estos estaba al otro lado del Jordán, pero su cruce les resultó una sorpresa total. Hasta aquí, mis queridos Javerim, llegamos con el estudio del capítulo 3, esperando que haya sido de bendición para sus vidas. Si este material ha sido de ayuda, de dirección, de apoyo para su estudio bíblico, le extendemos la invitación a ayudar y apoyar a la comunidad Kol Shaddai. Desde ya les agradecemos enormemente por unirse a la propuesta de estudio, apoyar y tomar compromiso con la obra del Altísimo. Que el Eterno les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Vamos a darle gracias por este estudio en el nombre de Yeshua. Ribono Shel Olam, te agradecemos por el estudio de tu palabra, te agradecemos por darnos la enseñanza del libro de Josué. Te pido que nos sigas dirigiendo a toda verdad en el nombre de Yeshua, que puedas seguir instruyéndonos y dándonos ejemplo a través de tu palabra. En el nombre de Yeshua, muchas gracias por todo esto y mucho más. Amén y amén. Que así sea.